no acepto. Escribe también con este hashtag @gelmanzan, numeral no acepto que Petro ya comience con amenazas, eso por un trino que publicó hace poquito, en el cual dice, no, el trino, es un Así que trino lamento decirles, contundente, sí, es un trino fuerte, porque es algo así como, no nos van a presionar, algo así, bueno. A ver, numeral no acepto, dice @Miguel L. Mendoza, numeral no acepto un no como respuesta a mi amada Luz Adriana. Ya oyó, Luz Adriana, queda notificada, no le van a aceptar el no. Le tengo el trino. ¿Cómo fue el trino de Petro? No nos reten. No nos reten. El voto popular es mandato. Quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular que quiere energías limpias. El propietario público elige libremente sus miembros en las empresas que lo representan. En la representación del pueblo, refiriéndose al gobierno corporativo de Ecopetrol para proteger accionistas según un artículo de la República. Minuto 60 Movistar, Paola, para decir no acepto que siga subiendo el dólar, pero esto parece imparable. Sí, señor, y por eso queremos, Juan Pablo, tener a quien sigue la W dos miradas, dos enfoques diferentes frente a este fenómeno, pues que nos afecta a todos los colombianos. Ayer mencionábamos, pues que no solamente para las personas que quieren viajar o comprar dólares, pues esto les impacta su bolsillo, sino que también se golpean, por ejemplo, los precios de los alimentos, no inmediatamente. Esto es un efecto que se demora en trasladarse un poco, pero sí, digamos, en todos los productos que importa el país y en otro tipo de cosas que pues afectan al colombiano de a pie. Estos dos enfoques que vamos a revisar hoy pues son muy importantes porque por un lado tienen que ver con, si se quiere, si se puede decir así, la responsabilidad actual o de la responsabilidad del gobierno actual frente a lo que está pasando y también cómo se está comportando el dólar a nivel internacional. Para hablar del primer enfoque, quiero saludar a esta hora al profesor, economista y columnista Salomón Kalmanovitz, quien nos acompaña hasta ahora, quien sigue la W. Él escribió una columna muy interesante y siempre pues está muy pendiente de todos estos temas frente a lo que mencionábamos y es lo que ha hecho el gobierno hasta ahora para que el dólar también esté subiendo. Profesor Kalmanovitz, bienvenido aquí a Sigue la W. Y bueno, ¿qué nos puede contar sobre este panorama? Bueno, primero que todo un saludo, buenas tardes a ustedes de la mesa y a toda la audiencia. El problema del el alza del dólar, una parte es el fortalecimiento propio del dólar. La economía norteamericana está boyante y está subiendo las tasas de interés. Entonces, eso ha fortalecido el dólar. Pero esa razón no es suficiente para explicar la gran devaluación que ha sufrido el peso colombiano. O sea, de los 11% que lleva desde junio cayendo el peso, solamente 2 o 3% sería explicable por el fortalecimiento del dólar. Pues hay unas causas internas que tienen que ver con grandes déficits que tiene el país frente al resto del mundo. Y además es un déficit en cuenta corriente, que es el comercio más la balanza de capitales. Y entonces ahí tenemos un déficit muy grande. El año pasado fue 5,5% del PIB y este año en el primer semestre ha seguido creciendo y está acercándose a 6% del PIB. Entonces, eso... Pero eso quiere decir, profesor Kalmanovitz, permítame interrumpirlo ahí, que si Colombia no importara tanto, o por lo menos si ese déficit no fuera tan grande entre lo que importamos y lo que exportamos, ¿no nos golpearía tanto la subida del dólar? Exactamente. Estamos, digamos, en comparación con otros países, el único que nos supera es Rusia. Rusia tiene una devaluación del rublo un poco mayor que la nuestra. En todos los demás, con todos los demás países, la comparación nos desfavorece muy fuertemente. Ahora, el tema del precio del petróleo, profesor Kalmanovitz, que ese está bajando y también viene bajando desde hace unos días, tiene un impacto que también lleva a que la divisa vaya subiendo, porque el precio del petróleo tampoco lo controlamos acá. Sí, ese es un factor adicional, pero no me parece el más importante. El más importante me parece, digamos, la percepción que tiene el resto del mundo de que la economía colombiana está muy desequilibrada y que el gobierno no está haciendo lo suficiente como para
controlarla. Para controlar pues ese déficit tan grande, pues el gobierno también debiera reducir su gasto, porque el déficit también es reflejo del exceso de gasto del gobierno. El déficit fiscal cercano al 7 puntos del PIB también hace que las importaciones sean mucho mayores que las exportaciones. Pero eso, Y el perdón. precio del petróleo hace que las exportaciones empiecen a caer por el puro efecto del precio. Y además, pues tampoco ha aumentado mucho la producción de petróleo por parte de Ecopetrol. Profesor Karmanovitz, pero usted habla del déficit, pues estamos a menos de un mes del cambio de gobierno. El anuncio lo tendría que hacer el actual gobierno, el gobierno Duque. Listo, vamos a tratar de recortar gastos antes de que llegue el nuevo presidente, o eso es más bien un anuncio que tendría que hacer el presidente entrante. Pues lo tiene que hacer el presidente entrante y ojalá este ayudara, pero este se dedicó a tirar la casa por la ventana. O sea, está, el gasto estuvo desbordado, el gasto territorial, el gasto del gobierno central, entonces no ha ayudado a arreglar la situación. Pero, por Entonces ejemplo, ya le quedan menos de un mes y no va a hacer nada. sí, pero bueno, en el sentido de, por ejemplo, financiar esa deuda o ese gasto con divisas, ¿no ayuda a que el dólar pueda bajar un poco? No, al contrario, estamos gastando en exceso y por lo tanto la demanda por el dólar es muy alta, las importaciones son mucho mayores que las exportaciones y eso ayuda a la depreciación del peso. O sea, ese desequilibrio está a la base, digamos, esa es la causa doméstica del alza del dólar o el debilitamiento del peso. Sí, usted habla de un punto muy importante, es la causa doméstica. Aquí muchas personas que nos están comentando en nuestro YouTube Live dicen, sí, es que en este momento quien está gobernando es el presidente Duque y pues todo su equipo y no Petro. Y esto lo hacen refiriéndose pues a los análisis que también se han hecho por parte de muchos expertos recientemente y que dicen pues que esta devaluación del peso y la subida del dólar tiene que ver con el panorama político en Colombia y el nerviosismo que hay frente a los anuncios que hace el presidente electo Gustavo Petro, como por ejemplo en las últimas horas en donde ha puesto trinos que parece que no dan una sensación de calmar a los mercados, sino que al contrario los preocupa más. ¿Usted qué piensa de eso? Pues eso es muy difícil de medir. Por un lado está el nombramiento de José Antonio Campo como ministro de Hacienda y ese es un dato pues, que calmó el mercado por lo menos durante unos días. Y en general, digamos, los anuncios que se hacen son de bastante ortodoxia económica, o sea que va a tratar de reducir el déficit tanto fiscal, pues con una reforma tributaria muy audaz, y también pues pues va a ser más proteccionista, va a tratar de frenar las importaciones mediante aranceles, o sea, va a tratar de digamos, reducir los déficits tanto de comercio como fiscal que están siendo pues, la causa fundamental del desequilibrio que estamos experimentando y que da lugar también a la fuerte devaluación del peso colombiano frente al dólar. Ahora, profesor Karmanovitz, en la eventualidad de que el dólar cesara esta imparable situación de ir subiendo en su valor frente al peso, ¿existe la posibilidad de que baje? ¿Por qué le hago la pregunta? Porque en Colombia lo que hemos visto históricamente es que el cambio siempre sube y casi nunca baja, o por lo menos no baja para estabilizarse en niveles muy por debajo de lo que llega a subir. Cuando el peso subió, cuando el dólar, perdón, subió a los 3.000 pesos, luego Ahí lo se quedó. veíamos rondando los 3.200 y luego los 2.800, pero se quedó en los 3.000, nunca volvió a bajar a 2.500 y mucho menos a los 2.000. Es posible que hoy, cuando ya tenemos un dólar, ahorita miramos en cuánto cierra, pero ¿a cuánto lo tenemos, Paola? ¿4.000 qué? 4.614. 614 pesos. ¿Es posible soñar que vuelva a bajar tal vez a los 3.500 o eso es imposible en cualquier escenario económico para el país? No, pues es posible en la medida en que primero se vayan arreglando los grandes desequilibrios
fiscales y de la balanza comercial. Segundo, pues si sube el precio del petróleo a niveles nuevamente muy altos, que no va a suceder, también pues el dólar pues, perdería valor frente al peso, el peso se fortalecería. Pero lo que está sucediendo es que la Reserva Federal de Estados Unidos está subiendo las tasas de interés y eso ha hecho que se fortalezca el peso, el dólar. El dólar está igual al euro, que eso pues antes era 20% más caro el euro que el dólar y hoy están a la par. Entonces tiene que ver con que, digamos, está en muy mala situación la economía europea, está boyante en la economía norteamericana y están subiendo las tasas de interés. Powell anunció que va a hacer otro aumento de la tasa de interés, o sea que va a seguir esta situación golpeándonos, fortaleciendo el dólar, debilitando el peso y bueno, pues ojalá que las políticas del nuevo gobierno, que yo creo que sí van a hacer algo para detener esto, para equilibrar un poco la balanza externa y digamos, controlar un poco más las importaciones, eso va a suavizar un poco la devaluación del peso. Profesor Kalmanovitz, precisamente frente a lo que viene y también pues como es de público conocimiento, pues en Colombia para evitar esos golpes tan fuertes, esos choques externos tan fuertes, pues hay una figura que se llama tasa de cambio flexible. Esto hace pues que el Banco de la República deje que sea el mercado el que mueva el dólar. ¿Usted cree que hay que cambiar esa política cambiaria en Colombia para que se puedan hacer más intervenciones y precisamente evitar estos efectos tan duros para el país? Pues no me parece, y cuando ya usted adoptó un régimen de cambio flexible para hacer unas intervenciones que verdaderamente modifiquen la tasa de cambio, usted necesita tener unas reservas internacionales muy elevadas, no sé cuánto esté dispuesto el Banco de la República a quemar reservas para mantener el dólar artificialmente bajo. Entonces yo no le veo como mucha, digamos no, el Banco de la República no tiene las reservas suficientes para influir de manera decisoria en el precio del dólar. O sea, y por esa misma razón, hace tiempos que no interviene, sino marginalmente, porque sabe que no puede irse contra el mercado, porque para hacerlo tendría que sacrificar las reservas, pues el gobierno podría comprar reservas internacionales, dedicar presupuesto, y usted sabe que no lo va a hacer, o sea, no va a quemar presupuesto manteniendo el dólar por debajo del nivel que tiene actualmente. Bueno, pues profesor Kalmanovitz, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. Bueno, buenas tardes y gracias por consultarme. Y saludamos a esta hora a Craig Erlam. Él es analista senior de mercados financieros en Oanda y también es analista en marketpulse.com. Craig, welcome to W Radio. Thank you very much for being with us. Thanks for having me. Bueno, la primera pregunta que queremos hacerle al señor Erlam está relacionada con lo que está pasando en Colombia versus lo que está pasando en el mundo. Él cómo nos explica la situación global de lo que se está dando con el dólar. Craig, the first question is about what we're seeing here in Colombia, but also what is happening all around the world, and it is what is happening with the dollar currency, because here in Colombia, the peso has lost almost 16%. But what is going on in the rest of the world? Well, I think every country's currency at the moment against the dollar is struggling. We're seeing it all around the world, really. It's not just in Colombia. Here in the UK, the pound is struggling in the rest of Europe, in the euro area. The euro today is hit parity against the US dollar for the first time in 20 years. What we're seeing is a combination of different countries now facing slowdown risks at a time and having to raise interest rates because of high inflation, and in Europe's case, a high exposure to the war in Ukraine and the impact on energy markets and the recessionary implications that could bring, against the US, which
is in a relatively strong position. They have an extremely strong labor market. They're able to raise interest rates much more aggressively than most of the countries, still manage to secure decent levels of growth to try and tackle this inflation problem. And recession is still not the base case. So this sweet spot is really benefiting the dollar. When you throw in on top of that the fact that we're seeing a lot of risk aversion in the markets, that typically favors the US dollar as well. So it really does seem to be a perfect combination right now of factors that are leading to dollar strength. And certain currencies are obviously struggling more than others, but I think all currencies pretty much against the US dollar are struggling right now. Bueno, dice nuestro invitado Paola que estamos viendo la combinación perfecta para que el dólar se esté convirtiendo en este momento en la moneda más fuerte del mundo. Porque nos dice lo que estamos viendo en Colombia está pasando en gran parte del país, en todo el mundo. Estamos viendo países, monedas que están en dificultades y que están viendo cómo su valor frente al dólar pues se está depreciando. Nos da el ejemplo de la libra esterlina, él está en Londres. Nos da el ejemplo del euro, que por primera vez en 20 años alcanza la paridad con el dólar. Y nos dice él, y esto depende de muchos factores que en cada uno de los países pues tiene algo que ver. Por ejemplo, en los Estados Unidos, un buen desempeño del mercado laboral con un incremento en las tasas de interés. En Europa, la situación de la guerra, más el temor que existe a una recesión. Todo esto está generando que los Estados Unidos tengan una posición dominante y fuerte en contraste con otros países y sobre todo en contraste con la situación económica que hace que en este momento estén ellos en una combinación perfecta para que las demás monedas se muestren débiles frente al dólar. Y ese punto es muy importante, Juan Pablo, porque quiero preguntarle justamente qué han visto desde Wanda en el tema de hasta cuándo va a durar este fenómeno y a qué países puede afectar más. Tal vez los países emergentes tienen alguna forma de salir más fácil de esta situación. Craig, can we or can you say if this is going to have an end, that we're going to see maybe the markets be more normal or as usual than we had it before the war and before this 2022? And do you think that maybe emerging markets and emerging countries could have more luck in the way of recovering themselves than other countries? So I would say that the markets themselves, I think maybe towards the back end of this year, we could potentially see the markets normalize to a certain extent. The reason why I say that is we haven't seen any evidence yet of inflation actually responding to the interest rate hikes. That can take around 6 months, maybe longer, to actually start to have an effect. So we haven't seen the effect in the inflation data as yet. And even the base effects that were the comparables with last year are not having the impact that maybe people previously anticipated. So while I feel like we've seen pretty much the peak of inflation in many countries, we're not seeing the deceleration that you would that many anticipated beforehand, which is why the markets are still very turbulent and why we are still seeing the dollar remain so strong. As we move towards the back end of the year, I do think we'll start to see that inflation data start to gradually move lower. We may then see interest rate expectations in the US, for example, start to be pared back. At that point, there is an opportunity for other currencies like those in emerging markets to have a strong rebound. And what's good about many of these emerging market currencies right now compared to maybe what we had 20 years ago, for example, even longer, is that a lot of the issues that we've seen with emerging market countries, and it doesn't apply to all. We look at the lira, there's big problems there, but many of these countries now have lower current account deficits, lower levels of external debt. All of these points that we typically look for as signs, as worrying signs in currencies, a lot of them have reduced that exposure dramatically, and therefore they're better positioned to rebound strongly once the inflation factors start to wane. Bueno, pues nos dice Paola que eventualmente a finales de este año, eventualmente. ¿Por qué? Porque es que por el momento, por más que se han incrementado las tasas de interés, la inflación en el mundo pareciera no poderse atajar. No hay señales que indiquen que la inflación se va a detener. Y dice él que eso por lo menos podrá tomar unos 6 meses, incluso un poco más. Y hasta que no se alcance ese pico de inflación, los mercados van a seguir en esta situación turbulenta. Ahora, ¿qué se espera una vez se supere la situación de la inflación? Pues un rebote
un efecto rebote que sobre todo podría estar favoreciendo, dice él, a los mercados emergentes que muestran una mayor capacidad y mayor velocidad de recuperación por unas circunstancias que podrían ser además muy parecidas a las de la crisis de hace 20 años, en donde fueron más rápidos los mercados emergentes los que se recuperaron que los de los países consolidados. Pero por lo pronto, y mientras la inflación no se logre atajar, seguiremos viendo esta terrible situación. Craig, thank you very much for your time on W Radio. It was very nice speaking with you. Thanks for having me. Bueno, Craig Earlham, bueno, él es analista senior de mercados financieros en Oanda. Y Paola, pues, el problema es que no es muy optimista, ¿no? Sí, Juan Pablo, y frente a lo que va a pasar en Colombia, tampoco el profesor Kalmanovitz es optimista, o por lo menos lo que hay que hacer apenas entre el próximo gobierno es empezar a reducir gasto para que internamente se pueda contener un poco este efecto y este fenómeno, ya que a nivel internacional pues eso todavía no está cerca hasta que no se controle la inflación. Numeral no acepto ahí, Andrea, el ¿Qué dólar. pasó? Sí, pero me parece importante ese análisis porque es importante también desmenuzar y analizar todo con mucho cuidado, porque dicen, no, entonces es solamente es Gustavo todo, Petro. No, es también todo, un la ambiente guerra, la internacional, inflación, la expectativa. recesión, Ujú. la libra esterlina cayendo frente al dólar, el Todo es euro verdad. cayendo frente al... Bueno, en fin, nos vamos, porque llegan Hernán Peláez y Martín de Francisco a seguir la W con Fútbol y algo más. Y en Sigue la W Digital, María Fernanda Cabal y Miguel Ángel del Río más adelante para hablar de la ñeñe política y Cabal de la oposición a Petro. Nos vemos en Sigue la W en digital. Los dejamos en la radio con Peláez y de Francisco.